Hola amigos, amigas de Práctico y Sencillo, nuevamente Ana Milena Ocampo con ustedes. En esta ocasión vamos a realizar este lindo proyecto que es esta bota navideña y a continuación vamos a presentar los materiales que necesitamos para elaborarla. Entonces, después de tener todos nuestros materiales, vamos a trabajar, la vamos a hacer en tono rojo. Entonces ya tenemos nuestros moldes. Este molde lo elaboré en una hoja de una revista, entonces debemos ser lo más creativos para utilizar también nuestros moldes y no desperdiciar material que posiblemente nos pueda servir. Entonces vamos a utilizar este molde. Es aconsejable que primero lo dibujen con el palito de pincho. Lo vamos a dibujar con el palito de pincho sin dejar que se mueva el molde. Y después vamos a cortar. Retiramos nuestro molde y con el bisturí de punta de lanza realizamos el corte. Si ustedes quieren hacer una bota más grande, una bota un poquito más pequeña o hacer botas pequeñas, igual el tamaño que ustedes quieran manejar, pues lo pueden hacer. Pueden agrandar o pueden disminuir el tamaño de los moldes según el gusto de cada uno. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer molde. Pueden comprar un foamy que es de un calibre un poco más grueso o pueden utilizarlo doble. Yo utilizo doble, me gusta más trabajarlo doble porque pues la idea es que es una bota, es una media, entonces lo utilizo doble. Pero como ustedes lo quieran utilizar, el color que quieran utilizar, no hay problema. Entonces dibujamos el otro molde, que lo podemos hacer con el que ya hicimos o con el molde que teníamos en cartulina, en cartón, en un recorte de una revista, como ustedes tengan sus moldes. Entonces realizamos el corte con nuestro bisturí de punta de lanza, procurar que sea siempre acostado para que no nos vaya a romper el foamy. Y listo, tenemos entonces ya nuestros moldes. Retiramos este foamy que ya no vamos a utilizar y empezamos a trabajar sobre este molde que ya está. Entonces ya tenemos nuestro molde doble. Bueno, entonces vamos a pegar con la pistola de silicona. Vamos a pegarlo y la parte de arriba sí la vamos a dejar libre. Con mucho cuidado de no quemarse y de que no nos vayan a quedar sobrantes de silicona, que no se nos vaya a notar. Eso es muy importante, que seamos muy pulidos cuando estamos utilizando la silicona, porque no hay nada más desagradable que ver un trabajo lleno de pegante. Entonces ya utilizamos acá nuestros bordes, pegamos y ya nos quedó un poco más consistente, más gruesa nuestra media o bota. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestros moldes que ya tenemos de cartón o cartulina, entonces tenemos dos tamaños de hojas. Vamos a realizar dos tamaños de hojas, hojas navideñas. Entonces para eso me gusta mucho utilizar dos colores de foamy, dos colores de verde diferentes para que quede un poco más natural. Entonces de la misma manera vamos a dibujar con el palo de pincho, no podemos dejar que se mueva el molde. Dibujamos ahorrando todo el espacio posible para que no nos vayamos a desperdiciar material. Entonces vamos a dibujar en este caso 4 hojas de cada tamaño. Entonces vamos a dibujar 4 de cada tamaño. En este caso dibujamos aquí 3 pequeñas y una grande para ir alternando los colores verde o oscuro de las hojas. Utilizamos nuestro otro foamy un poco más oscuro. Yo les aconsejo muchísimo comprar foamy nacional, ya que son unos colores muy bonitos y es mucho más grueso el material, es más suave. Acá nos quedarían 3 hojitas para dibujar. Y ya tenemos una que hemos dibujado del foamy color más claro, un verde más claro, más encendido. Y vamos a dibujar, en este caso, las pequeñas, que sería una hoja más pequeña. Y ya tenemos 4 y 4, entonces vamos a utilizar igual el bisturí de punta de lanza porque esto nos ayuda muchísimo para que nuestro trabajo sea más rápido. Pero si no lo pueden utilizar porque de pronto es un poco más complicado utilizar el bisturí, usamos la tijera. Recuerden, el bisturí debe estar afilado, debe utilizarse acostado y nos va a quedar un corte perfecto. Por la misma línea por donde dibujamos, con el palito de pincho vamos a cortar. Procurar de hacerlo siempre por esa misma línea, para que no se nos vaya a notar dónde fue que dibujamos. Por favor, no utilicen esfero, no utilicen lápiz, sino siempre un palito de pincho o un esfero que no tenga tinta, para que no vaya a quedar marcado de ningún color ninguno de nuestros moldes. Y empezamos a retirar. Retiramos, cortamos el otro color que nos falta y vamos a empezar a hacer el proceso de difuminado o de pintar o sombrear el foamy. Siempre utilizamos pintura para tela y como ya les he enseñado en otros talleres anteriores, utilizamos siempre un trapito, una franela que no sea muy gruesa, ni que sea de pronto áspera, sino que sea muy suave. Por ejemplo, esas franelitas de la tela de las camisetas de los niños es ideal para poder pintar, porque no nos va a dañar la textura del foamy. Entonces ya terminamos de cortar nuestras hojas. Ahora lo que vamos a hacer es difuminarlas. Retiramos y empezamos a difuminar con una pintura verde esmeralda, en lo posible verde esmeralda porque es más grueso. Entonces, como ya les había explicado, tomamos nuestro trapito, nuestra franelita muy suavecita, colocamos alrededor del dedo, cargamos de pintura y descargamos. La idea es que el trapito no quede completamente mojado, sino que quede húmedo. Y empezamos de afuera hacia adentro a difuminar. Entonces es súper importante que lo hagan muy suave para que no vayan a dañar el foamy y que difuminen, es decir, que se desvanezca la pintura hacia el centro de la figura.
Entonces vamos a hacer como una línea imaginaria que sería como el centro de nuestra hoja, y eso lo vamos a hacer con la uña. Obviamente el trapito tiene que estar húmedo, entonces vamos a hacerlo con la uña. Eso nos da como una profundidad y la luz. Entonces la idea es que nuestro trabajo quede un poco más real. Entonces hicimos profundidad y luz arriba. Así deben quedar todas nuestras hojitas. Entonces vamos a hacer el mismo proceso con todas. Cada hojita debe quedar mejor. Entonces algo que siempre tenemos que practicar en el foamy es que el difuminado siempre quede muy bien, que no vaya a quedar una especie de una línea como si lo hubiéramos aplicado o si lo hubiéramos utilizado marcador, sino que siempre sea con pintura. En este caso nos quedó una manchita, no importa. Ya les digo por qué no nos va a afectar mucho esa manchita. Entonces acá igual nos quedó con profundidad y con luz. Todas nuestras hojitas las vamos a hacer de la misma manera. Siempre de afuera hacia adentro, en movimientos circulares, y con la mano que vamos a sostener el foamy debemos procurar nunca enterrar las uñas porque ahí van a quedar las uñas. Entonces siempre con la yema de los dedos. Y listo. Vamos avanzando. Vamos difuminando con calma, pero siempre procurando que la próxima hoja quede más bonita que la anterior. Trabajamos sin afán, tranquilos, de afuera hacia adentro. Es decir que mi dedo debe sentir el borde del foamy y luego debo meter la pintura hacia mi lado, hacia mí. Así debe quedar. Ojalá si lo pueden hacer en movimientos circulares, mucho mejor porque va a quedar mejor sombreado. La línea del centro. Y vamos a hacerlo también, entonces vamos a aplicar el mismo color para las hojas que son un poco más oscuras. Igual es una pintura oscura y nos va a cubrir los dos tonos de foamy. Entonces vamos avanzando. Recuerden no colocar las uñas, sino siempre la yema de los dedos. Y el centro, importante el centro, que siempre nos quede dibujado el centro. Y listo, ya casi vamos a acabar con nuestras hojas. El centro. Listo. Ya nos quedan solo 2 hojas. Si ustedes quieren colocar más hojas, lo pueden hacer. Si quieren colocarle 12 hojas, lo pueden hacer. Depende también del tamaño que vayan a hacer de la bota. Es importante que quede en el centro pues muy como llenito de hojas para que se vea más natural. Y el centro. De todas maneras, cuando la vamos a empezar a pegar, nos vamos a dar cuenta si nos hace falta más hojitas. Terminamos ya con las hojas y ahora lo que vamos a hacer es termoformar para que se vean más naturales. Ojalá si tienen hay una hoja que venden en yeso,
Esa hoja ustedes también la pueden utilizar para termoformar, que tiene todas las veticas de las hojas como en forma natural. Esa hoja también la pueden conseguir donde venden manualidades. Pero si no la tienen, no importa, lo podemos hacer también así. Entonces vamos a utilizar nuestra plancha. Recuerden que cuando vamos a darle forma al foamy siempre tenemos que utilizar calor. Entonces vamos a utilizar el calor de la plancha, que no esté muy caliente, pero tampoco esté tan fría, que nos permita darle movimiento a la hoja. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de movimiento para que ellas queden un poquito encorvaditas. Esa es la idea. La mantenemos un momentico por un lado, luego por el otro y estiramos. Hacemos esto, le podemos dar forma así, pero la idea es que mantenga siempre como el centro. Entonces apenas el foamy empiece a moldearse, a subir, ahí es el momento preciso donde nosotros la debemos retirar. La doblamos, le damos un poquito de movimiento y ellas nos van a quedar así, no se van a volver a doblar. Entonces así vamos a utilizar todas nuestras hojas. Doblamos y damos un poquito de movimiento. Lo podemos estirar un poquito, pero con cuidado de que no se nos vaya a romper. Vamos teniendo aparte nuestras hojas. Si queremos lo podemos hacer por los dos lados. De esa forma queda un poco más maleable. Ok, es súper sencillo. Por los dos lados. Doblamos por la mitad y damos como una especie de movimiento a las curvitas de las hojas. Listo, ya terminamos con nuestras hojas. Ahora vamos a empezar a dibujar las velas. Recuerden que nuestra bota navideña tiene unas velas y encima de las velas están las hojas, pero era importante tener esto primero para después ponernos en el paso de las velas. Entonces le bajamos el volumen a nuestra plancha y empezamos con el foamy escarchado, con este foamy escarchado y con nuestro molde que ya tenemos de las velas. Entonces vamos a dibujar las 3 velas. Cuando vamos a trabajar el foamy escarchado, lo podemos hacer directamente con el bisturí porque pues es un molde muy sencillo. Pero si no les queda muy fácil, entonces dibujamos primero y luego cortamos. Les decía que el foamy escarchado siempre debemos cortar por el revés. Al igual que dibujar un molde, siempre lo debemos hacer por el revés del foamy escarchado. Entonces de la misma manera vamos a colocar el molde al revés. En este caso pues es un molde muy sencillo, pero si fuera algo diferente, un vestido o algo diferente, tendríamos que colocar el molde al revés para que al voltearlo pues nos quede al derecho. Entonces ya tenemos acá nuestras 3 velas. Tenemos nuestras 3 velitas y vamos a empezarlas a pegar en el foamy. Entonces yo voy a empezar a trabajar así para que ustedes me puedan ver. Ellas irían así, una más arriba que las otras, y las empezamos a pegar.
Igual, si quieren termoformarlas, también el foamy escarchado se puede termoformar. En este caso no lo voy a dejar así porque quiero que las hojas queden sobresalientes, que sean las únicas que vamos a termoformar, pero si lo quieren hacer también es válido que lo puedan hacer. Entonces aquí están nuestras velas. Y empezamos a colocar las hojas de la siguiente manera. Empezamos a colocar una hoja grande, una hoja pequeña, y ojalá lo podamos hacer intercalado, es decir, que no nos queden todas las oscuras para un lado y todas las claras para el otro lado. La idea es que nos quede así. Si ustedes quieren colocar más hojas, lo pueden hacer. Vamos a empezar con este tamaño, lo voy a dejar. Empezamos con el claro y pegamos alrededor. La idea es que ellas queden encima de las velas. Colocamos un color un poquito más oscuro, vamos alternando y las vamos colocando una encima de la otra, un pedacito, para que le dé un poquito como más de naturalidad. O lo pueden, si les gusta el color verde oscuro, las pueden hacer todas en verde oscuro o en verde más claro, el tono del verde que a ustedes más les guste. Des en cuenta que él no está perdiendo el movimiento, ya después de que ellas se hayan enfriado, cuando termoformamos algo, después de que lo calentamos y se enfría, esa es la forma que va a quedar siempre. Entonces, el foamy es un material muy agradecido que se deja manejar muy bien. Trabajamos acá. Y si quieren colocarle más hojas, como les decía, lo pueden hacer. Depende del gusto que ustedes tengan. Entonces, aquí ya tenemos, acá nos quedaron dos largas al final, no importa. Entonces, así vamos quedando. Así va quedando nuestra bota. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes quieren trabajar esta cinta jute es muy bonita, está ahorita como muy de moda, esta cinta que es como color fique, como si fuera como costal. Entonces estas cintas como naturales están muy de moda. Vamos a trabajar esta cinta, o si quieren trabajar cinta navideña de otro color, rojo, verde, dorado, plateado, también lo podemos hacer. Entonces estas cintas por lo general vienen alambradas. Entonces yo voy a empezar a hacer el moño que voy a colocar en el centro de la bota. Entonces empezamos así. Empezamos a trabajar, tratar de que siempre nos quede el mismo tamaño de las hojitas. Vamos dando la vuelta. Cuando es alambrado es un poquito más complicado de trabajar porque el alambre hace que se vuelva un poco más dura la cinta. Y dejamos esta última un poco más pequeña. Entonces la idea es utilizamos nuestro chelín o limpiapipas, como lo conocen también en el mercado, y apretamos. Con este chelín ya no se nos va a mover el moño, entonces ya podemos asegurarlo. El moño también lo podemos hacer en foamy, podemos hacer la cinta, esta misma cinta en foamy, como ustedes lo quieran manejar. Si de pronto les queda muy difícil conseguir esta cinta donde viven, entonces pueden ser un poco más recursivos y trabajemos entonces con foamy. Entonces vamos a colocar en todo el centro, vamos a colocar el moño, lo vamos a pegar con silicona. O si quieren utilizar un poco más oscuro o roja, también se vería súper bonita. Entonces ya lo trabajamos acá. Acá nos queda un poquito arrugadito, no importa. Ahí tenemos el moño, entonces ya nos va quedando diferente, nos va quedando mejor. Si podemos hacer otras hojitas, entonces lo podemos hacer.
otras hojitas pequeñitas para colocar en la parte de arriba para esconder ese espacio que nos quedó. Unas 2 hojas, no necesitamos sino solamente 2 hojitas. Entonces lo hacemos rápidamente, lo podemos marcar directamente con el marcador. A medida que vamos teniendo práctica ya no se nos va a mover y entonces lo podemos trabajar directamente. Un color oscuro, un color claro. Si pueden comprar entonces el foamy color natural, el foamy nacional, muchísimo mejor. Depende de donde vivan. Hay ciudades donde solamente pueden encontrar un foamy que es un poquito más delgado, pero igual lo podemos trabajar. Entonces volvemos y difuminamos. Como ya les había mostrado anteriormente, de afuera hacia adentro. Y la línea del centro que ya les había dicho. Estamos en este caso utilizando el color, se llama verde biche y verde limón en el foamy. Siempre para los colores en foamy siempre utilizamos la pintura para difuminar, debe ser mucho más oscura. Hoy solamente vamos a difuminar las hojas porque no necesitamos difuminar nada más de la bota. Pero si quisiéramos difuminar otra cosa, entonces debemos utilizar siempre colores más oscuros para que se pueda notar el difuminado. Entonces ya tenemos acá. Nuevamente volvemos a utilizar la plancha para cubrir ese espacio que nos quedó acá, este espacio que nos queda acá. Termoformamos rápidamente. Y le damos un poquito de movimiento como en las anteriores hojas. Acuerden que siempre deben procurar de que nunca se vea pegante. Entonces si ven que se levantó de pronto alguna figura, entonces deben estar súper pendientes para que no se nos vaya a notar. Doblamos y le damos un poquito de movimiento. Y listo, ya terminamos nuestras otras 2 hojitas que nos faltaban. Pegamos. Y ya cubrimos ese espacio que nos había quedado ahí. ¿Listo? Así va quedando nuestra bota. Ahora vamos a hacer unas pequeñas florecitas que podemos hacerlas en color blanco o en color beige, como quieran utilizar, o color rojo también, que serían como las flores navideñas. Este es el molde que yo hice, es una flor pequeñita. Vamos a hacer 3. Como quieran utilizarlo, o lo pueden hacer también con foamy escarchado, también lo pueden hacer. Cortamos, siempre guardamos nuestros moldes y empezamos a cortar, siempre con el bisturí un poquito acostadito para que no nos vaya a romper el foamy.
Ahí ya tenemos nuestras 3 flores. Si quieren pueden hacer más, 5, como ustedes quieran manejarlo. En esta ocasión vamos a colocar las flores, las podemos colocar así, así y así, puede ser. Pero primero vamos a difuminarlas con el mismo color verde. Si lo quieren pueden hacerlo con rojo. El foamy blanco siempre debe ser difuminado con color azul, pero dependiendo para que lo que lo vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el verde porque es algo como más natural. Entonces pues, o lo pueden utilizar también con un tono rojo, pueden difuminar con rojo. Ya tenemos difuminado acá. Siempre por los bordes de afuera hacia adentro. Debemos tener un orden para difuminar porque si lo hacemos al contrario se va a ver muy mal el difuminado. Entonces siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. Los bordes tienen que quedar pintados y la pintura se va desvaneciendo hacia el centro de la figura. Con una sola vez que yo cargue el trapito de pintura es suficiente para toda la figura. El trapo no debe quedar tan mojado, debe quedar húmedo, pero tampoco seco. Ahí es húmedo, es el término que se debe utilizar. Entonces ya tenemos acá nuestras hojitas, nuestras florecitas. Vamos a colocar una acá en el centro. Si queremos las termoformamos. En este caso no lo voy a hacer porque con el mismo calor de la silicona podemos utilizar el dedito y ella se va a doblar un poquito. Si queremos podemos colocar otra aquí, 2 acá arriba, para cubrir los espacios que nos vayan quedando. Entonces ahí vamos cubriendo la bota, y vamos a utilizar 3 circulitos de este mismo foamy escarchado para el centro de la flor. Si quieren usar otro color, va también en la forma en la que ustedes quieran decorar. 3 círculos pequeños para el centro de la flor.